Ellis, ¿por qué dijiste eso? No planeo ir contigo. La voz de Pat era seria, casi brusca, lo cual era inusual, ya que siempre hablaba cortésmente con Ellis. Nunca levantó la voz ni mostró emoción. A pesar de saber que Pat estaba bastante disgustado con él, Ellis aún le ofreció una dulce sonrisa, como si no se diera cuenta de la situación. Vamos, Pat, ¿no estás aquí de vacaciones? ¿No te gusta la comida gratis? ¿Qué tiene eso que ver con lo otro? Y para que conste, no soy alguien que se deje llevar por la comida. Pat replicó con firmeza, no exactamente molesto, sino más irritado por la aparente falta de idea de Ellis. No es así en absoluto. Solo quería invitarte a que vinieras. Quiero que seas mi compañía, solo nosotros dos. Los ojos de Ellis volvieron a brillar, y la frase «solo nosotros dos» sonó extrañamente delicada y problemática. Pat sintió que los coqueteos de Ellis se hacían más pronunciados con cada encuentro, al igual que su rostro y sus ojos expresivos. No importa cuánto quisiera permanecer estoico o poner una cara severa, parecía que inevitablemente se suavizaría. ¿Tu agenda está realmente tan abierta? Tal vez deberías pedirle a Titi que la reorganice. Pat bromeó, notando que Ellis parecía demasiado relajado, lo cual era un poco molesto. Cuando Pat estaba presente, la agenda de fin de semana de Ellis siempre estaba repleta de reuniones de negocios extraoficiales con figuras importantes. Encontrar tiempo personal era casi imposible, pero ahora, con una nueva secretario, Ellis parecía tener demasiado tiempo libre, casi envidiable. En realidad tengo bastantes citas, pero le dije a Titi que las reprograme todas. Quería pasar un poco más de tiempo aquí contigo. La respuesta de Ellis hizo que el corazón de Pat se acelerara, obligándolo a apartar la mirada torpemente, sin querer darle la satisfacción a la persona que había estado perturbando su mente. Solo quiero estar cerca de ti. ¿Sabes que te extraño? No verte por menos de una semana parecen meses, incluso años. Quiero verte, hablar contigo. ¡Pam! Las palabras de Ellis golpearon a Pat directamente en el corazón. Su comportamiento, generalmente tranquilo, se sonrojó incontrolablemente. «Eso es cursi», Pat dijo torpemente, sintiendo lo contrario por dentro. Su corazón se había ablandado considerablemente, pero no quería hacerse ilusiones, sabiendo que si resultaba herido por esto, podría ser difícil de curar. Cuando soy honesto dices que es cursi. Guarda tus dulces palabras para tus citas, no estoy interesado. Pero ahora mismo estamos en una cita. Ellis, esto no es gracioso. Incluso cuando hablo en serio no me crees, bromeó Ellis, acariciando suavemente la mano de Pat, que descansaba sobre su regazo, pero Pat la retiró rápidamente. No seas susceptible, advirtió Pat con calma. Pat intentó retirar su mano, pero finalmente no pudo resistir el agarre persistente de Ellis. «Pat», dijo Ellis en voz baja. Su voz estable y el firme agarre de la mano de Pat le hicieron levantar la vista sin darse cuenta y encontrarse con la mirada de Ellis. «¿Sí?» «Te extrañé». Pat permaneció en silencio, solo escuchando. Luego miró por la ventana como si admirara la vista mientras Ellis observaba su rostro tranquilo con una mirada gentil, ocasionalmente mirando el camino por delante con una sensación de satisfacción. Ellis condujo por la playa y llevó a Pat por una ruta recomendada por un famoso blogger. En verdad, no tenía mucho conocimiento sobre viajes o comida, ya que nunca antes había tenido que buscar comidas deliciosas. Pat, el hombre sentado a su lado, solía encargarse de eso, siempre sirviendo sus favoritos. Pero ahora, Ellis disfrutaba conduciendo para Pat, incapaz de explicar por qué de repente quería complacerlo. Quizás quería ver a Pat sonreírle, aunque fuera un poco. Mírenlo, sentado allí con el ceño fruncido, desde que Ellis mencionó que Pat asistiría a una pequeña reunión a la que Jay-Z los había invitado. ¿Ya tienes hambre?,
preguntó Ellis después de un rato, preocupado de que Pat pudiera tener hambre antes de que llegaran. Pat se preguntó si su antiguo jefe lograría comer a tiempo sin que él estuviera allí para recordárselo. Bueno, un poco, admitió Pat, sin querer hacerse difícil. Aguanta, estamos a solo 3 kilómetros de distancia. Está bien, pero ¿no invitaste a Titi a unirse con nosotros? Dejarlo solo en el hotel debe ser muy solitario. ¿Por qué estaría solo? Tiene trabajo que hacer. Después de todo es viernes. ¿Por qué eres tan malo?, dijo Pat, abriendo mucho los ojos y poniendo una cara amarga ante las no tan amables palabras de Ellis. Ya que están aquí juntos, debiste haberlo invitado a disfrutar de una buena comida con nosotros. Si tuviera que invitar a alguien a comer bien, solo serías tú. Sé que te gustan los mariscos. Ellis miró brevemente antes de indicar que entrara al restaurante que tenía en mente. Hemos llegado. Ellis habló en voz baja y se volvió para darle a Pat una sonrisa persuasiva. Pat simplemente puso los ojos en blanco, no acostumbrado a un comportamiento tan juguetón por parte de Ellis. Bajaron del auto y entraron al restaurante. El ambiente era animado, lleno de turistas internacionales. Una anfitriona los condujo hasta un rincón donde podían sentir la brisa del mar. Un camarero trajo los menús, se mantuvo cortésmente y esperó su pedido. ¿Qué te gustaría comer?, preguntó Ellis, después de tomar el menú del camarero y ofrecérselo a Pat al otro lado de la mesa. Pat dudó, pero al ver la mirada expectante de Ellis, cedió. Quiero tortilla de camarones, curry de cangrejo y tom yum mixto, por favor. Pat ordenó los favoritos de Ellis en lugar de los suyos por costumbre. Comeré cangrejo al vapor, mariscos salteados picantes y un plato de arroz. Ellis ordenó los favoritos de Pat y sonrió suavemente cuando escuchó la orden. Al menos Pat recordaba lo que le gustaba comer, tal como él recordaba sus favoritos. Solía ser Pat quien lo cuidaba, pero ahora Ellis estaba decidido a cuidar de Pat, mimarlo y compensar las veces que no le prestaba atención a esta persona importante en su vida. Pronto se sirvió la comida solicitada. Comieron tranquilamente. El agradable ambiente y la sabrosa comida mejoraron su estado de ánimo, haciendo que la conversación fluya más fácilmente. Pat, aunque intentó mantener la distancia, se mantuvo educado y formal. ¿Ha comenzado el proyecto del señor Jay-Z? Pat inició la conversación y recordó por qué estaba Ellis aquí. Sí, recibí los detalles ayer, pero aún no he tenido tiempo de verlos. ¿Estás muy ocupado estos días?, Pat preguntó con preocupación, notando que Ellis revisaba sus correos electrónicos con frecuencia, lo cual era inusual, ya que Pat solía administrar eso por él. He estado muy ocupado. Todo parece un poco fuera de lugar, tanto mis planes personales como los de la empresa. En este momento hay contratos de otras 5 empresas esperando en mi escritorio y no he tenido tiempo de revisarlos. Además, hay un concurso para otro proyecto, para el cual parece que no puedo concretar el precio. Podría perder el proyecto. Ellis exageró un poco, para parecer más lamentable de lo necesario. Por la expresión de Pat, se dio cuenta de que estaba preocupado, lo que hizo que Ellis se sintiera mejor. ¿Qué proyecto?, Pat vaciló antes de preguntar. El hotel a lo largo del río Chao Phraya, del grupo empresarial G. Se refirió Ellis al proyecto del hotel y centro comercial a lo largo del río en la zona de Klong San, que buscaba un contratista principal. Se trataba de un negocio de construcción muy competitivo, y se necesitaban al menos 6 participantes para el proceso de subasta. Deberías delegar parte del trabajo a Titi, no te lo guardes todo para ti, aconsejó Pat, sintiendo que Ellis no estaba del todo satisfecho con el trabajo de Titi. Sabes que no soy así, pero todavía no le confío a Titi tareas de ese nivel. ¿Lo ven? Tal como pensaba. Él es tu asistente, tienes que confiar en él. Si no dejas que te ayude, te agotarás,
y él no obtendrá experiencia real. Ellis permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Su intensa mirada revelaba una compleja agitación interior. Tienes que darle una oportunidad a Titi, tal como una vez me la diste a mí. Ellis suspiró suavemente, aún no listo para explicarle a Pat, ya que él mismo todavía no estaba seguro, confiando solo en sus instintos, sin pruebas sólidas. Esta noche, cuando vayamos a cenar con Jay-Z, quiero traer algo conmigo. ¿Qué tal si vamos a un centro comercial de la ciudad y compramos un buen vino? Ellis desvió deliberadamente la conversación. Su expresión previamente tensa cambió como si accionara un interruptor, recuperando un estado de ánimo más alegre tan abruptamente que Pat fue tomado por sorpresa. Solo mírenlo, no solo hablando sino también acercando su rostro, mostrando una sonrisa que haría acelerar el corazón de cualquier chica. Incluso como hombre, Pat sintió que se sonrojaba con facilidad. No quiero ir. ¿Puedo no ir? Pat se negó, con expresión seria. ¿Vino blanco o vino tinto? Ellis, ¿me estás escuchando siquiera? Entonces compremos 2 botellas. A él le gusta el vino blanco. Ellis, estoy escuchando, ¿por qué esa cara larga? A pesar de pasar de él, Ellis tocó ligeramente la mejilla de Pat, molestándole un poco. Pat rápidamente apartó la gran mano y miró nerviosamente a su alrededor, temiendo convertirse en objeto de chismes. Entonces, ¿por qué actúas como si no me hubieras oído? Te escuché, siempre escucho atentamente lo que dices. ¿Pero no te importa hacer lo que te digo? Solo quiero que vengas conmigo, por favor. Su voz era suplicante. Sus ojos se oscurecieron con una mirada lastimera. Pat solo pudo menear la cabeza con resignación. No nos quedemos fuera demasiado tarde, ¿de acuerdo? No será tarde, lo prometo. Titi aprovechó la oportunidad después de que Ellis salió para pedir una tarjeta de acceso de repuesto para la lujosa habitación de Ellis y entró sigilosamente para buscar los documentos que necesitaba. Titi entró en el dormitorio y empezó buscando entre los cajones de la mesita de noche. Al no encontrar nada, miró a su alrededor, corriendo contra el tiempo, temiendo que si Ellis regresaba, las cosas se volverían más difíciles. Después de casi 5 minutos, Titi todavía no había encontrado los documentos confidenciales que buscaba. Comenzó a reflexionar sobre dónde podría guardarlos Ellis. El bolsillo de la chaqueta. Sí, ese bolsillo de la chaqueta del traje. Una vez que lo recordó, Titi corrió hacia el armario, buscando la chaqueta familiar. En poco tiempo encontró su objetivo, abrió el bolsillo interior y allí estaba el sobre con los documentos. Rápidamente sacó su teléfono e hizo lo que había hecho antes, fotografiar cada página de los documentos, luego volver a guardarlos en el sobre y colocarlos nuevamente en la chaqueta tal como estaba. Ordenó un poco el armario de Ellis para evitar cualquier signo de disturbio antes de cerrarlo y salir rápidamente. Titi devolvió apresuradamente la tarjeta de acceso al personal de recepción, sin olvidar sonreír cortésmente, y rápidamente regresó a su habitación. Una vez allí, revisó rápidamente los documentos, viendo detalles sobre una subasta que incluía los TOR y varias especificaciones de materiales, pero lo que más agradó a Titi fue la sección B o Q, donde parecía que Ellis ya había empezado a introducir diferentes precios. ¡Perfecto! Titi sonrió satisfecho. Su esperanza de iniciar una vida familiar con su ser querido parecía ahora más cercana. «Bienvenido, Ellis. Hola, Pat y señor Titi, por favor tomen asiento. Haré que alguien los atienda en breve», saludó In, tan pronto como aparecieron los tres. La reunión informal ya contaba con un buen número de invitados. «Hola, señora In, aquí tiene un regalo para usted». Pat le entregó las 2 botellas de vino al anfitrión. Habiendo sido visitado a menudo por Ellis, Pat estaba bastante familiarizado con la persona que tenía delante. «No tenías que traer nada. Ve a buscar algo de comer primero, Pat. Y Ellis,
Jaycee estaba preguntando por ti. Por favor, ve a verlo cuando puedas. Él quiere hablar. Está bien, lo alcanzaré. Déjame llevar a este tipo a comer algo primero. Ellis asintió hacia Pat, indicando de forma no verbal lo importante que era para él la persona mencionada. Tómate tu tiempo, se lo haré saber a Jaycee, dijo In, antes de salir para dar la bienvenida a los nuevos invitados. ¿Quieres algo de comer, Kun Ellis? Puedo conseguirlo para ti, ofreció Titi cortésmente, tratando de complacer a su jefe y ganarse su confianza rápidamente, pero por su comportamiento, Ellis no era alguien fácilmente accesible. Está bien, Pat y yo podemos arreglárnoslas. Está bien, respondió Titi cortésmente, aunque un poco irritado. Busquemos un asiento antes de que se llene demasiado, sugirió Pat, después de mirar a su alrededor. ¿Qué tal allí? Ellis susurró suavemente, su rostro afilado acercándose. Casi rozó la mejilla de Pat, mientras señalaba un rincón más tranquilo, lejos de la barra de comida. Ve a sentarte primero, te traeré algo de comer, ordenó Ellis, y le dio unas palmaditas en la espalda a Pat. Está bien, puedo arreglármelas. No seas terco, no querrás avergonzarte delante de los demás. Ellis susurró deliberadamente la última frase, para que solo ellos dos pudieran oírla. El rostro afilado del hombre más alto se inclinó ligeramente, su nariz tocando intencionalmente la oreja de Pat, causando que el tocado hiciera una mueca y se alejara ligeramente, sin querer llamar la atención, pero eso no significaba que Titi, que estaba solo 1 metro de ellos dos, no viera ni oyera. Lleva a Pat a su asiento. Ellis usó un tono autoritario con su nuevo asistente, un marcado contraste con su comportamiento anterior, irritando los oídos de Titi. Ver a Ellis mimar a Pat solo aumentó la aversión irracional de Titi hacia Pat, pero como alguien que podía controlar sus emociones, el rostro de Titi aún mostraba una sonrisa cuando dijo: «Claro, por aquí, señor Pat», habló cortésmente, reprimiendo ciertos sentimientos suavemente. «Puedes ir a comer algo», suspiró Pat, y caminó silenciosamente junto a Titi. Al ver el rostro pálido de Titi, se sintió un poco comprensivo, sabiendo que trabajar con Ellis podía ser todo un desafío para quienes no lo entiendan. «Podemos esperar a Kun Ellis. No tengo mucha hambre, pero ¿y tú? ¿Estás bien?» «Estoy bien». «¿Y dónde trabajas ahora?» «Todavía estoy descansando. Lo pensaré el próximo mes. Planeo tomarme un descanso largo porque si empiezo a trabajar, será difícil encontrar tiempo para relajarme y viajar». «Entonces, ¿estás aquí de vacaciones?» Titi observó a Pat con atención. La relación entre Ellis y su ex asistente siempre había sido ambigua, pero hoy todas las cartas estaban sobre la mesa. Ellis y Pat parecían tener una conexión profunda. A juzgar por su lenguaje corporal, ojos y palabras, estaba claro que Ellis pensaba en Pat como algo más que un amigo, como algo más que un antiguo subordinado. Incluso se podría decir que estaba enamorado de él. Ellis no había quitado los ojos de Pat desde que subieron juntos al auto. «Solo pasé a visitar a un amigo que trabaja en un sitio cercano», explicó Pat. «Entonces, ¿encontraste al señor Ellis aquí? Debe haber sido una coincidencia». «Algo así. Pero, ¿cómo te va en el trabajo, Titi? Te has adaptado, ¿verdad?» Pat cambió hábilmente de tema. «Lo estoy intentando. Hay momentos en los que no cumplo con las expectativas de Kun Ellis». Los ojos de Titi revelaron su franqueza, y su rostro sonrió de modo que Pat se sintió aliviado. Titi era paciente y capaz, y Pat creía que no pasaría mucho tiempo antes de que Titi pudiera reemplazarlo por completo. A Ellis simplemente le gusta la rapidez y el orden. Si te quedas un rato, te darás cuenta. Lo más importante es mantener la calma cuando se enoje. Espera un poco a que se calme antes de explicar tus razones y todo será mejor. Ellis no era una mala persona, solo alguien a quien le gustaba la perfección,
Alguien tan capaz como él a menudo perdía los estribos cuando las cosas no salían como quería. Este mal hábito, si se corrigiera, lo convertiría en un jefe muy agradable porque, en otros aspectos, Ellis era el empleador ideal. ¿Es eso así? Sí. Hablando de eso, Pat, ¿puedo pedirte consejos sobre algo? Seguro. Tengo un problema con las citas del señor Ellis, acerca de sus citas. La palabra citas hizo que los ojos de Pat temblaran, pero su expresión permaneció tan tranquila como siempre. Organicé mal el horario de citas de Ellis y él me regañó bastante duramente. Nunca he cometido un error en el trabajo, pero son los asuntos personales de Ellis los que son un problema para mí, dijo Titi. Aunque su rostro mostraba angustia, en verdad solo estaba revolviendo la olla para su propia diversión. Allí estaba, una pequeña chispa con potencial para provocar un incendio. Titi encontró divertida la expresión cambiante de Pat. Señor Pat, ¿qué debo hacer al respecto? No quiero que Ellis me despida. Me dijo que estaba a prueba solo por un mes y me advirtió que no repitiera el mismo error. La voz de Titi sonaba lamentable, lo que llevó a Pat a seguir la narrativa, en parte verdadera y en parte falsa, pero ¿quién lo sabría? Simplemente pregúntale a Ellis a quién quiere o no quiere ver. Es sencillo. Si le preguntas, te responderá. Lo importante es no dejar entrar a nadie a su oficina, a menos que Ellis lo permita. Entonces, eso excluiría a Kingham, ¿verdad? Titi preguntó inocentemente. Oh, Titi sonrió en secreto. Parecía que había encontrado algo entretenido que hacer. El nombre Kingham hizo que Pat recuperara el aliento, mostrando una pausa momentánea. Pat escuchó con una expresión en blanco, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Solo él sabía cuán profundamente esa sonrisa estaba teñida de tristeza, cuán entumecido se sentía su corazón. La inseguridad volvió a aparecer. Incluso si no quería pensar demasiado, no era fácil detenerse. Kingham es alguien especial para Ellis, dijo, aunque le dolía admitirlo. Se llevan bien el uno con el otro. Ellis trata a Kingham excepcionalmente bien, y el propio Kingham es bastante sereno. Desde cualquier ángulo nunca parece aburrido. ¿Has visto la forma en que Ellis lo mira? Es lo suficientemente dulce como para derretir a cualquiera, dijo Titi en un tono juguetón, pensando que este trabajo era más entretenido de lo que había anticipado. Pat solo pudo ofrecer una sonrisa, sintiendo una picazón incontrolable en su corazón. Antes, cuando no tenía esperanzas, podía evitar que sus pensamientos se alejaran demasiado, pero las dulces palabras de Ellis le dieron esperanzas. Al principio pensé que Ellis y tú tenían algo especial. Parecía darle prioridad a usted en todo, pero cuando renunció me quedé perplejo. Todo tenía sentido cuando conocí al señor Kingham. Perdón por el malentendido entre usted y el jefe, dijo Titi lentamente, observando cada movimiento de Pat. Pat, sin embargo, era excelente ocultando sus sentimientos. Pat simplemente sonrió. No quiso dar más detalles. Cuando vio a Ellis acercándose desde la distancia, obligó a que su sonrisa se desvaneciera. Ver a Ellis solo intensificó su dolor. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó Ellis, entregándole a Pat un refresco y dejando algunos bocadillos para picar. Pat miraba con indiferencia, negándose a aceptar nada del otro. En lugar de eso, saludó a un camarero que llevaba una bandeja con bebidas más fuertes. Ellis se dio cuenta, pero no dijo nada. Se sentó al lado de Pat, colocando su brazo sobre el respaldo de la silla de Pat en un medio abrazo. Pat se alejó sutilmente y miró la expresión inquieta de Titi. Solo una pequeña charla, respondió Pat lentamente, sin mirar a Ellis. Su tono era frío, lo que hizo que Ellis frunciera el ceño. Sintió que algo molestaba a Pat, pero ¿qué podría ser? Hace apenas unos momentos, Pat parecía relajado, no tenso y frío como ahora. Ellis miró a Titi
cuya expresión era neutral, con un brillo fugaz en los ojos. El instinto le dijo que Titi era la fuente del malestar de Pat. «Si es solo una pequeña charla, entonces está bien. ¿No vas a comer algo?», le espestó Ellis a Titi, su tono frío y sus ojos tranquilos, más parecido a un despido que a la preocupación de un jefe por un empleado. «Claro, entonces iré a buscar algo de comida». «Adelante». El rostro de Titi decayó mientras abandonaba rápidamente la mesa. Pat observó a Titi alejarse y luego bebió su bebida de color ámbar de un trago. Admitió que las palabras de Titi le habían hecho pensar demasiado. Preocupaciones profundamente arraigadas estaban erosionando su confianza. Aunque Ellis le había dado esperanza, todavía estaba asustado. Tenía miedo de la incertidumbre. Tenía miedo de las personas que habían estado en la vida de Ellis. Lo más importante, tenía miedo del corazón de Ellis. ¿Qué debería hacer para deshacerse de estos pensamientos tontos? «¿Titi dijo algo que te molestó?», preguntó Ellis, esperando una respuesta. El rostro indiferente de Pat le disgustó. Ellis prefería ver la sonrisa fácil de Pat en lugar de esa expresión sombría. Era una clara señal de un desastre inminente, especialmente porque acababan de aclarar las cosas. Si algo molestaba a Pat, sin la intención o el conocimiento de Ellis, Pat lo alejaba de nuevo, empeorando las cosas. «¿Hay algo por lo que debería enojarme?», preguntó Pat, fingiendo indiferencia. «Pat, si algo te hizo enojar, dímelo. No quiero que volvamos a malinterpretarnos». Ellis empujó una bebida dulce hacia Pat, pero él la rechazó y tomó la bebida alcohólica de Ellis, bebiéndola rápidamente. Ellis solo podía mirar, sabiendo que Pat no era un gran bebedor, especialmente cerca de él. «No es nada», respondió Pat, después de dejar el vaso vacío. «¡Hey!», Ellis protestó, pero Pat pidió con la otra mano una bebida y se la bebió con la misma rapidez. Ellis le agarró la muñeca con firmeza. «Suéltame», dijo Pat, alejándose. «Te emborracharás. Más despacio, Pat». «¿Por qué? ¿No puedo beber? Si no quieres, llévame a casa». Pat levantó una ceja en broma, un raro desafío para el hombre que tenía delante. Vio el hermoso rostro de Ellis fruncir el ceño sorprendido, probablemente no esperando tal desafío por parte del normalmente obediente Pat. «Puedes beber, solo me preocupa que te emborrachas demasiado rápido». Ah, Ellis nunca había visto este lado de Pat, esta actitud burlona y provocativa, y la cara con un puchero y de mal humor. Llamarlo lindo sería quedarse corto. Era francamente irresistible. Ellis apoyó la barbilla en la mano y miró a Pat como si quisiera devorarlo si surgiera la oportunidad. Pat, por su parte, parecía molesto e inaccesible, todo por culpa de unas frases de Titi que habían dejado un bombazo a su paso. Se acercó a Ellis en la mesa, sonriendo levemente cuando vio a Ellis sosteniendo la muñeca de Pat y susurrando algo. Levantó la mano para interrumpir cortésmente. «Ellis, ¿puedo tener un momento de tu tiempo? Jay-Z quiere hablar contigo». «Claro», respondió Ellis, levantándose de mala gana. «Regresaré enseguida. No te emborraches demasiado», le dijo a Pat, antes de seguir a In y marcharse, sin otra opción.